Perfecto. Bien, hoy yo quería hablaros un poquito de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y cómo nos puede afectar, ayudar sobre todo en lo que es el aspecto de la gestión de redes sociales. Como os dije la semana pasada, cuando yo estoy viendo las diapositivas, no estoy viendo la sala, con lo cual cualquier cosa, además hoy somos menos personas, abrís el micrófono, habláis, preguntáis y yo vuelvo para la sala para cualquier tipo de comentario. No hay ningún tipo de problema. Vamos a hacerlo interactivo. No sé si alguno de vosotros está utilizando ya inteligencia artificial. Si hay alguien que esté utilizando inteligencia artificial, que me lo diga. Hola, yo sí he tenido la oportunidad de utilizar ChatGPT para generar ideas sobre contenido que creo. Perfecto, y buenísimo. Me gusta que este grupo está bastante adelantado, como vimos el otro día. Había algunas preguntas que nosotros hacemos que habitualmente estamos acostumbrados a que nadie las sepa o no las contesten de manera incorrecta. Son un poco preguntas trampa, pero vi que este grupo está súper avanzado. Bien. Yo también lo he utilizado realizando logos, haciendo fotografías e imágenes para proyectos. Muy bien. Hoy vamos a ver si hoy os puedo dar algunos tips para, sobre todo para que los demás, los que no estén utilizando, puedan empezar a utilizarlo, y los que están utilizando para a ver si os podemos también ayudar a que podéis sacar mejor rendimiento del que estáis sacando hasta ahora. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay muchas personas que dicen que, bueno, la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, va a acabar, que nadie va a tener trabajo, que va a quitar el trabajo a todo el mundo. Vamos a estar ociosos porque no va a haber nada que hacer. Bueno, pues eso evidentemente está muy lejos de la realidad. Lo que va a ocurrir con la inteligencia artificial, y esa es una frase que estamos utilizando muchos de nosotros, es: la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Ahora, sí que los clientes van a contratar a las personas, a los profesionales que utilicen inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial vamos a hacer las cosas de manera mucho más optimizada y sobre todo la vamos a hacer con una mayor brevedad de tiempo. Con la inteligencia artificial optimizamos mucho el tiempo, lo que quizás nos podía tardar un tiempo determinado, con la ayuda de la inteligencia artificial lo podemos hacer en menos tiempo. Y tenemos que pensar que la inteligencia artificial no nos va a hacer totalmente el trabajo, sino que lo que va a hacer es un asistente. Entonces, de la misma manera que cuando llegó el Internet, pues parecía que también todo el mundo se iba a quedar sin trabajo, no iba a haber trabajo, el Internet iba a terminar con el mundo, igual que cuando llegaron las redes sociales, pues ahora con la inteligencia artificial, evidentemente, volvemos a tener esos comentarios que surgen cada vez que viene un avance tecnológico, pero evidentemente eso no va a ser así, y además hoy vais a ver algunas cosas que evidentemente nos va a ayudar a mejorar en el tiempo, nos va a ayudar a conseguir quizás hasta hacer cosas con mayor calidad, pero en definitiva tiene que haber profesionales que sepan utilizar las herramientas de inteligencia artificial para que podamos dar los mejores resultados. En cuanto a la parte de gestión de redes sociales, con la entrada de la inteligencia artificial está cambiando todo el juego por completo. O sea, está cambiando en muchas profesiones, pero en la inteligencia artificial, en lo que es la parte de redes sociales, pues todavía bastante más. Entonces, vamos, quería yo comentar el artículo que os envié el otro día como tarea. Creo que 3 o 4 personas comentaron. En el momento que esté arriba en los servidores, volveremos a repetir que las personas comenten sobre esa noticia, y la próxima semana, independientemente de la clase que tengamos, vamos a comentar ese artículo. Ahora,
La gestión de redes sociales ha experimentado una gran evolución en un espacio muy breve de tiempo con la llegada de la integración de la inteligencia artificial. Como sabéis, en octubre, noviembre del 2022 fue que llegó ChatGPT. Hay mucha gente que se piensa que con eso fue que llegó la inteligencia artificial y no es así. La inteligencia artificial de una manera distinta estaba ya con nosotros. Recordar la semana pasada que estábamos hablando de, en un momento dado, empezamos con la web 1.0, después la web 2.0 y después la web 3.0, que entraron lo que eran los robots de los buscadores. Y como decíamos, en los robots de los buscadores hacían un perfil nuestro digital y nos enviaban la información a nosotros en base a nuestras búsquedas. Bueno, pues eso evidentemente era una primera inteligencia artificial muy compleja que no estaba al acceso de todo el mundo, pero evidentemente ya se estaba trabajando con la inteligencia artificial. De hecho, se está hablando de la inteligencia artificial de los años 40 del siglo XX, años 40, años 50. De hecho, creo que fue en los años 80, inclusive una computadora, Deep Blue, con inteligencia artificial, jugó una partida de ajedrez con el campeón del mundo y el Deep Blue ganó al campeón del mundo. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial, por más que ahora ha llegado a nuestras manos para que cualquier usuario la pueda utilizar, no es que sea algo que acaba de llegar y que lo inventaron en octubre y en noviembre lo sacaron al mercado, sino que es una evolución de la inteligencia artificial desde hace ya muchas décadas. Entonces, desde la definición de la red, o sea, todo ha cambiado todo el juego, que inclusive está cambiando hasta lo que es la definición de la gestión de las redes sociales. No la definición de lo que es las redes sociales, sino la definición de la gestión de las redes sociales hasta su importancia y beneficios, en la cual vamos a explorar estos temas en el día de hoy. Entonces, vamos aquí. Bien. Muy bien. La definición de gestión de redes sociales con la llegada de la inteligencia artificial. Como punto número uno es la interacción en línea. La gestión de redes sociales implica la presencia en línea, interacciones y contenido en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. La escucha activa, comprender las necesidades y opiniones de la audiencia es fundamental para la gestión efectiva de las redes sociales y la generación de contenido. Crear y distribuir contenido relevante que atraiga e involucre y motive a la audiencia es parte esencial de la gestión de redes sociales. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora todo eso lo estábamos haciendo de una manera absolutamente manual. A veces teníamos ciertas herramientas que nos ayudaban a ciertas actividades dentro de lo que era la gestión de redes sociales, pero con la entrada de lo que es la inteligencia artificial, todo eso lo vamos a poder ir automatizando. Claro, muchas veces pensamos de que la automatización significa que nosotros lo va a poder hacer cualquiera, y no es cierto, porque lo vamos a ver a continuación. Lo que nosotros le vamos a pedir a la inteligencia artificial, se lo tenemos que saber pedir. Entonces, para pedirle sobre un tema en concreto, tenemos que conocer sobre ese tema. Es decir, yo le puedo preguntar sobre gestión de redes sociales y yo sé lo que quiero que me dé, porque yo conozco bien la gestión de redes sociales. Ahora, si yo le voy a hacer una pregunta sobre algo de medicina, yo no voy a saber cómo preguntárselo, porque no sé exactamente cuál es lo que yo necesito, ni tampoco lo que me dé, no sabré si es cierto o no es cierto, porque la inteligencia artificial a veces alucina. Entonces tenemos que conocer en cada momento qué es lo que está pasando. Es decir, siempre tenemos que revisar lo que nos está enviando, lo tenemos que revisar. Entonces, la evolución de la gestión de redes sociales, pasamos del manual al automatizado. La gestión de redes sociales ha pasado de ser una tarea mayormente manual a aprovechar la automatización para tareas como programación de publicaciones y los análisis de
los datos. El enfoque también en cuanto a la experiencia del usuario con las redes sociales también está cambiando y hacia diseñar unas estrategias centradas en la experiencia del usuario, lo que ha elevado la importancia de la personalización y la interactividad. Yo estoy seguro, y vuelvo aquí a la sala, yo estoy seguro que os habéis dado cuenta que en los últimos meses ha habido un aumento de los chatbots. Es decir, seguramente os habréis encontrado en Instagram, sobre todo, algo que antes no lo veíais tan a menudo. Y era personas que os dicen, por ejemplo, que os van a regalar un curso, que os va a regalar un PDF y que le pongáis una palabra en el comentario. Y automáticamente que le ponéis una palabra en el comentario, prácticamente el segundo, ya estáis recibiendo un mensaje para que interactuéis. Y el que está contestando es un bot que está haciendo una gestión de venta con nosotros o está haciendo una captación de datos con nosotros, pero no es una persona física, sino que es un chatbot personalizado que prácticamente habla como un humano, lo cual ya no está tan robotizado como hace ya algún tiempo que ocurría, que a veces la gente le costaba mucho, cuando le hablaba un robot, a veces le costaba mucho hablar porque lo encontraba muy robotizado, dale al 1, dale al 2, era todo muy, muy estático. En cambio ahora con la inteligencia artificial prácticamente no hace falta ni que le des tú las pautas al bot, sino que el bot directamente, en base a una serie de informaciones que nosotros le damos, automáticamente se pone a contestar de manera totalmente automatizada. Adelante, Alessandra, no hace falta que levantéis la mano. Le aviso el micrófono y habláis. De acuerdo, gracias. Bueno, es respecto a eso que tengo un aporte. Sí. Habitualmente vemos en las redes sociales algún contenido, ya sea de influencer o de una marca, que te indica, comenta más información y te la envío, y automáticamente terminas el comentario, te llega todo lo relevante a ese post. Si es un producto, te llega todas las características. Si es un anuncio sobre algún artículo de belleza, te envían link donde comprar y todo lo demás. Exacto. Sí, sí, exactamente lo que os acabo de comentar. Lo único que antes era mucho más, era menos automatizado. Es decir, antes te ponían un link, te ibas a una página de aterrizaje, cuando tú ponías los datos no siempre era automático, tardaba un tiempo en que te lo enviaran. Es decir, no había tanta automatización como ahora, que la inteligencia artificial permite que ese bot tenga una conversación con la persona que está interactuando. Evidentemente, lo que dice Alexandra, nosotros lo que estamos viendo ahora es una automatización, la gran mayoría, destinada a captación de leads, a captación de datos. ¿Y eso tiene un costo? Los hay que sí, los hay que no. Todo depende de varias cosas. Vamos a ir avanzando y a ver si os puedo ir contestando. Hay algunas herramientas que te dan, por ejemplo, la posibilidad de crear un bot, porque eso se crea, es decir, hay que tener ciertos conocimientos, hay que conocer las herramientas, etcétera. Hay algunos que te dicen, ok, lo puedes crear gratis, pero solamente puedes tener quizás 100 conversaciones. A partir de la conversación número 100, pues ya tienes que pagar, ¿no? Es decir, ya vamos a ir entrando en detalles según vayamos avanzando la clase. Pero hay infinidad de herramientas. Por eso yo el otro día también os comentaba que después de este curso, que vais a estar preparados ya para lo que es la gestión de redes sociales de cualquier cliente, pero es importante que os convirtáis en ser autodidactas, ser autodidactas, porque las redes sociales están avanzando mucho, los algoritmos cambian y ahora con la inteligencia artificial están saliendo herramientas prácticamente a diario y las que hay están avanzando muchísimo. Entonces, es muy importante
que una vez vosotros tenéis ya vuestro título, estáis preparados para gestionar de manera profesional las redes sociales, pero es importante que empecéis después a ser autodidactas, os pongáis en YouTube, en algunos canales que tengan que ver con el tema en concreto, para que podáis recibir esa información de manera periódica y podáis estar al día de las informaciones que vosotros vais a tener que utilizar como profesionales de la gestión de redes sociales, en la que ya se están incluyendo herramientas con inteligencia artificial. ¿Algún comentario más al respecto? Bien, sigamos. La importancia de la inteligencia artificial en la gestión de las redes sociales. Como veis, estamos ya de que es algo prácticamente imprescindible. Es decir, el que no esté gestionando redes sociales ya con herramientas de inteligencia artificial podría quedarse fuera del mercado. Lo que decíamos antes, la inteligencia artificial no te va a quitar un cliente. La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí que una persona que utilice la inteligencia artificial te va a quitar un cliente. Entonces, tenemos por un lado la optimización del contenido. La inteligencia artificial nos ayuda a optimizar el contenido para maximizar el alcance y la participación de la audiencia. Y la mejora de atención al cliente, con chatbots y procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial mejora la atención al cliente respondiendo consultas y comentarios de manera eficiente y precisa. ¿Qué ocurre con la atención al cliente? Ni más ni menos que un chatbot no se pone enfermo, no coge vacaciones, no se cansa, porque cuando una persona de atención al cliente contesta, no contesta igual a primera hora de la mañana, que está fresco, que cuando lleva 7 o 8 horas de trabajo. Ya la contestación es cansado, ya tengo ganas de que termine mi jornada laboral. Si además ha tenido algún encontronazo con algún cliente, ha tenido alguna discusión, evidentemente también le afecta en cuanto posiblemente cómo vaya a manejar las siguientes llamadas. En cambio, el chatbot te va a contestar siempre de la misma manera. Siempre te va a contestar amable, cariñoso y siempre igual, sin agotamiento, sin vacaciones y sin ningún tipo de enfermedad. Lo único que le podría pasar es, como nos ha pasado hoy, que bueno, que se vayan unos servidores. Pero evidentemente cuando hablamos también de ese tipo de tecnología, normalmente difícilmente se le puede ir lo que son los servidores, pero le pasa a Facebook, le pasa a Instagram, le pasa a Twitter, también le puede pasar a cualquier herramienta tecnológica, pero eso es una situación esporádica, podríamos decir de alguna manera. Bien. Beneficios de la inteligencia artificial en la gestión de redes sociales. Por un lado, análisis avanzado. La IA nos permite un análisis avanzado de datos, lo que brinda información detallada sobre la audiencia y el rendimiento del contenido. El aumento de la eficiencia, automatización de tareas repetitivas, lo que nos libera tiempo para la estrategia y la creatividad, y la personalización precisa. La inteligencia artificial permite una personalización precisa en la entrega de contenido y en las interacciones con la audiencia. Estamos hablando, o sea, para que os hagáis una idea, ya existe un nuevo tipo de empresa, que son las agencias de automatización en inteligencia artificial. En estos momentos hay agencias de gestión de redes sociales, agencias de marketing digital, que están subcontratando a esas agencias de automatización. Pero realmente esas agencias de automatización son las que van a sustituir prácticamente por completo
a las agencias de marketing digital en un breve espacio de tiempo. Es decir, es un proceso, pero es hacia donde vamos. De hecho, voy a hacer una publicidad. Particularmente yo, Pedro Morales, en estos momentos estamos creando una empresa de automatización en inteligencia artificial, en el cual vamos a estar dando todos esos servicios. Y estamos en eso. Y vamos a ser una de las primeras en habla hispana. Hay algunas personas en el mercado, pero vamos a ser de los primeros en habla hispana en Latinoamérica. Bien. Casos de éxito de la inteligencia artificial en la gestión de redes sociales. Por un lado, mejoramos la atención al cliente. Como habéis visto en esta presentación, se ha hablado en distintas ocasiones de la atención al cliente. La atención al cliente prácticamente va a ser totalmente sustituida por los bots. Es decir, los call centers van a tender a ir desapareciendo tal y como lo conocemos hoy, porque no van a desaparecer por completo, pero sí van a tener una transformación. La inteligencia artificial ha mejorado significativamente los tiempos de respuesta y la calidad del soporte al cliente en redes sociales. Normalmente vosotros cuando hacéis una llamada a inteligencia artificial, si resulta que hay 10 empleados y entran 20 llamadas, automáticamente os ponen la musiquita, os ponen un mensajito y os tenéis que esperar. Con los chatbots eso no va a pasar, eso no existe. Con lo cual ya por ahí tenemos una gran mejora y es que nos van a contestar de manera inmediata, eso sí, de manera digital. O sea, en estos momentos todo va a ser un chatbot como el que nosotros tenemos en redes sociales o como por ejemplo el que podáis tener vosotros en estos momentos con la empresa de energía eléctrica o con vuestra empresa de telefonía. Vosotros ahora mismo, por ejemplo, vosotros a través del WhatsApp podéis poner en contacto con vuestra compañía de energía eléctrica y podéis reportar una avería, le podéis solicitar cuál es la factura que debéis, podéis incluso hasta pagar y todo eso es a través de un chatbot. Es un chatbot el que está trabajando y es un chatbot que está conectado de manera con inteligencia artificial para conocer qué es lo que está contestando en cada momento. Y después tenemos la optimización del contenido. La IA ha demostrado ser efectiva en ajustar el contenido para atraer y retener audiencias específicas. Tenemos que pensar que la inteligencia artificial tiene todo el conocimiento que existe en el mundo. Con lo cual nos contesta mucho más rápido y nos busca la información de manera inmediata y nos la contesta de manera automática y automatizada. Otro de los cambios muy importantes que ya están ocurriendo y las personas que me han dicho que ya han utilizado ChatGPT, quiero que me comenten, Alexandra y Tamara, ¿en qué aspecto? La inteligencia artificial no va a hacer desaparecer los buscadores, pero la inteligencia artificial sí que va a cambiar por completo los buscadores tal y como lo conocemos hoy. Es decir, Google en un tiempo ya no va a ser el Google que conocemos hoy, va a ser de manera muy distinta. Por eso, aunque ChatGPT fue el primero, ya Google tiene su inteligencia artificial. Ya Bing tiene su inteligencia artificial. Ya todos los buscadores están sacando su inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tú ya no vas a buscar por el buscador tal y como lo conoces hoy. Porque tú cuando le buscas a Google cualquier tipo de información, lo que te envía es una cantidad de páginas web, normalmente miles de páginas web, para que a partir de ahí tú empieces a disgregar la información y busques tú la información. En cambio, cuando tú vas a un ChatGPT, tú vas a una inteligencia artificial, tú le haces una búsqueda, le haces una pregunta y te da la contestación de manera automática.
Es decir, le podemos preguntar, por ejemplo, no sé, algo sobre cualquier animal. ¿Cuál es el animal más veloz de la selva? Tú vas a Google y te va a decir, te va a sacar 10.000 búsquedas. Y tú ahí tienes que empezar a buscar la información. Tienes que entrar a la página web y buscar la información, leer toda la información. Ahora, cuando tú le pasas la información sobre cuál es el animal más veloz de la selva, pues automáticamente te va a decir, pues el animal más veloz de la selva es, creo que es el guepardo, no quiero decir ninguna barbaridad, pero te va a poner, te va a decir, es este animal, puede correr a tal velocidad, es un mamífero que tiene tal, que tiene las piernas de tal manera, que tiene los músculos de esta manera, y te va a dar la información completa. Pero además de eso, cuando uno la pregunta, el buscador de inteligencia artificial siempre pone referencias de lo que él está colocando y además le pone otras informaciones para uno poder alimentar esa búsqueda. Así es. Entonces, ahí yo quiero hacer un stop también, y para que a todos vosotros no os cojan desprevenidos y conozcáis ya cierta parte de lo que es el lenguaje de la inteligencia artificial, ¿cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial? Porque según lo que nosotros, no según lo que nosotros le pidamos, según cómo se lo pidamos, esa va a ser la respuesta que nos va a dar la inteligencia artificial. Y además nos da respuestas únicas a cada uno. Se habla de que por más respuesta que pueda dar, a dos personas distintas nunca le va a dar la misma respuesta, con la misma pregunta. Entonces, cuando nosotros le hacemos una pregunta... No, y a nosotros mismos, si tú le escribes varias veces la misma pregunta, te da respuestas distintas. Exacto, muy exacto lo que tú acabas de decir. Yo voy a poner algunos ejemplos. Lo que es la información que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta, vamos a ver, Lorena que está entrando, para que nos dé una respuesta se llama prompt. El prompt no es ni más ni menos que la indicación que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta. Es una instrucción, o una pregunta o un texto que se utiliza para interactuar. De hecho, ya se le está llamando ingeniería de prompts. O sea, ya prácticamente se está diciendo que eso en un futuro podría ser hasta una profesión específica en el cual haya personas que se dediquen simplemente a la creación de prompts. Ya de hecho hay un negocio con los prompts a nivel de que hay prompts que se venden para recibir las mejores respuestas. Y un prompt tiene que ser lo más detallado posible. Es decir, quizá voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero antes yo he dicho cuál es el animal más veloz de la selva. Pero yo puedo poner cuál es el animal de mamífero de 4 patas más veloz de la selva africana. O sea, para darle más detalles. Y me lo va a dar. Pero además le puedo decir cómo quiero que me lo dé. Quiero que me lo dé con una tabla en el cual me indiques el nombre del animal, la velocidad, cómo es su piel y cómo son sus músculos. Y entonces nos va a hacer una tabla para indicarnos todos esos detalles en una tabla. A lo mejor lo que le podemos preguntar es cuáles son los 4 animales más veloces. Y nos va a hacer una tabla con los 4 animales y con todo lo que le estamos viendo, a qué velocidad corre cada uno, si es un mamífero, si es un ave, qué tipo de, o sea, qué tipo de animal es. Es decir, nosotros le podemos pedir específicamente lo que queremos y cómo queremos recibir esa información. Entonces, como os dais cuenta, la inteligencia artificial
nos está cambiando el panorama por completo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de que cualquiera de nosotros habitualmente, hasta hace un tiempo, porque como ya muchos de vosotros estáis utilizando inteligencia artificial, buscábamos las cosas en Google o buscábamos las cosas en Yahoo. En cambio ahora, ya muchos de nosotros lo buscamos ¿dónde? En ChatGPT o en cualquier otro o en cualquier otra inteligencia artificial. Desafíos y limitaciones de la inteligencia artificial en la gestión de redes sociales. Por un lado se habla de la falta de humanización, el desafío de mantener una comunicación auténtica y no intrusiva al utilizar la inteligencia artificial en redes sociales. Cada vez, como lo estábamos diciendo, es decir, la evolución de la inteligencia artificial tal y como la conocemos hoy, y realmente estamos en el inicio, ya las respuestas que está dando son muy humanizadas. Es decir, hay momentos en el que tú prácticamente no sabes si estás hablando con un humano o si estás hablando con una inteligencia artificial. O sea, a veces hay momentos que realmente ya en esa parte el tipo de contestación que está haciendo un chatbot lo está haciendo ya prácticamente como lo estaría haciendo una persona humana. Ahora, la parte que sí que es más preocupante es la ética y la privacidad de los datos. La necesidad de abordar las preocupaciones éticas y de privacidad al utilizar la inteligencia artificial en la gestión de redes sociales. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo pues que hay un presentador de televisión venezolano que está haciendo una denuncia porque a través de la inteligencia artificial alguien clonó su voz y con esa voz estaban haciendo una publicidad de una empresa, la cual ni él tiene nada que ver, ni tampoco le están pagando por hacer esa publicidad. Entonces, ahí es donde entramos en la parte de ética. De hecho, yo en los últimos varios meses he estado contactando con algunos locutores que ellos están un poquito en contra de lo que es la inteligencia artificial y yo con varios que he podido hablar y con algunos presidentes de asociaciones de locutores, yo le he dicho, no, espérate, es que esto es una evolución y como evolución que es, eso ha llegado para quedarse y podemos patalear, podemos gritar, podemos llorar, pero eso llegó para quedarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos, reinventarnos y ponerlo a nuestro favor. Por ejemplo, ¿por qué no crear un copyright de las voces? ¿Y por qué no ponernos a vender las voces? Y además, si eso significa que esas voces van a quedar como herencia cuando nosotros no estemos. Es decir, puede haber locutores que a través de la inteligencia artificial tu voz quede de por vida. De hecho, os voy a poner un ejemplo, que lo podéis buscar en internet. Hace algunos meses hubo una empresa de una cervecería española que hizo una publicidad, pero esa fue una publicidad bien direccionada, bien realizada, porque fue con el permiso de la familia, pues se utilizó la voz y la imagen de Lola Flores. Entonces, la Lola Flores, con su voz, pues incitaba, o sea, hacía una publicidad de lo que es esa marca de cerveza. Entonces, eso bien gestionado y bien llevado, lo convertimos, algo que en estos momentos quizás la gente lo ve como una amenaza, lo podemos convertir en algo positivo. Porque si nosotros podemos entrenar a la red social, a la inteligencia artificial para que hable exactamente como nosotros, que clone nuestra voz, ¿por qué no nosotros dejar esa voz como herencia y que cualquier persona la pueda utilizar, pero al igual que con el copyright de los derechos de autor de la música, ¿por qué no tener el derecho de autor sobre las voces? Es algo que yo ya he puesto encima de la mesa y estoy hablando con
con algunos locutores, que incluso hemos hablado de ponernos en contacto con algunos legisladores para ver si podemos crear alguna ley en esa dirección y en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero sí que evidentemente ahí estamos entrando en esa parte de lo que hablamos, la ética y la privacidad. Es decir, en un momento dado, ya en algunos países se está haciendo, vamos a tener que empezar a reglamentar cuáles son esos límites de la inteligencia artificial. ¿Algún comentario sobre este tema? ¿Habíais oído hablar de esto? Por ejemplo, en Estados Unidos ya ha habido varias huelgas de actores de cine, de los actores y de los dobladores de voz, porque se están sintiendo, en cierta manera, amenazados. Pero yo digo que esa amenaza va a depender de cómo nosotros lo enfoquemos. Vamos a reunirnos y vamos nosotros como profesionales de un tema en concreto, vamos a convertir esa amenaza en algo positivo, ¿no? Y eso es el reinventarse. Eso pasó, muchos de esos temas pasó también con la pandemia. La pandemia nos obligó a reinventarnos y hubo profesiones que se tuvieron que reinventar porque con la pandemia se paraban si no se reinventaban. Y hubo muchas profesiones que pudieron avanzar porque se reinventaron y pudieron seguir trabajando, fuera online, fuera de otra manera, pero evidentemente sí. Yo creo que llegará el momento, como pasa con otras cosas y otras situaciones que uno tiene que se va a tener que registrar legalmente y las personas podrán tener su voz, como pasa aquí con Onda, y que eso está a nivel internacional también. Llegará ese momento. Sí, por eso digo que eso en un momento habrá que hacerlo. Yo pienso que esa es la dirección a la cual tenemos que ir, pero mientras tanto, como los locutores están un poquito ahí temerosos, están más en pelear que no en buscar algo positivo. Pero estamos trabajando esa parte. De hecho, yo estoy trabajando ya con varios locutores en esa dirección porque pienso que esa es la dirección porque, como os digo, la inteligencia artificial llegó para quedarse y ya existen herramientas que nos clonan la voz para que un bot hable como nosotros. Adelante, Pamela. Sí, no, yo quiero opinar que realmente es más miedo que otra cosa, porque uno pensaría de que me voy a quedar sin trabajo. Si doy mi voz una vez, como que ya se va a acabar todo, pero realmente hay que ir evolucionando con la tecnología y con todo lo que trae. El mismo miedo que había lo que facilita más cosas. Sí, el trabajo te lo facilita. Igual la inteligencia artificial no necesita para poder seguir haciendo su trabajo. Exacto. O sea, dependemos uno del otro. El mismo miedo que hubo cuando surgió el internet o el mismo miedo que hubo cuando llegaron las redes sociales. Exacto. Y el mismo que Alexandra, quiero que levantaste la mano. O Rayiris. Sí, siguiendo en la misma línea de lo del temor, en estos días he escuchado un programa de radio donde los locutores, ¿verdad?, hablaban preocupados porque ellos entienden que la radio podría también desaparecer con la inteligencia artificial. O sea, que la inteligencia artificial va a ser capaz de generar conversaciones sobre temas. La televisión iba a terminar, la televisión iba a acabar con la radio, las redes sociales iban a terminar con la radio, y YouTube siguen iba ahí, a terminar ¿verdad?, con la radio. Pero este es el nuevo miedo ahora de que, bueno, pues la inteligencia va a poder crear sus propias conversaciones, poner su propia música, incluso lo de gente que están haciendo podcast también y así. Exacto, es la misma amenaza, como digo yo, con cualquier tipo de avance tecnológico, en el cual yo pienso que lo que se trata es de no tener miedo, sino de adaptarse. Evidentemente, hay algunas profesiones que se van a sentir más afectadas que otras, pero están surgiendo nuevas profesiones. Con cada creación nueva, con cada tecnología nueva, evidentemente también surgen nuevas profesiones. Entonces, yo pienso que no hay que tener miedo y sí, pues, adaptarse a esos nuevos tiempos, que al fin y al cabo es un avance de la sociedad y es una evolución del mundo hacia, pues, cosas que en principio hemos de suponer que son mejores. Bien, las tendencias futuras de la gestión de redes sociales con la inteligencia artificial.
La expansión de los chatbots, volvemos a los chatbots, se espera una mayor adopción de chatbots inteligentes en la gestión de redes sociales para la interacción con la audiencia. Yo el otro día escuché precisamente en un programa de radio, no tengo la cifra exacta, pero se estaba hablando de que de las 5.000, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, más del 80% ya estaban utilizando de una manera u otra herramientas de inteligencia artificial. Y se espera que en este 2024, pues eso se propague a muchas más empresas y que no solamente sean las empresas importantes o las empresas grandes que estén accediendo a la inteligencia artificial, sino que ya, pues eso ya tenga una expansión mucho más amplia. Y el deep learning en análisis de datos, la incorporación de técnicas avanzadas y aprendizaje automático para comprender mejor el comportamiento y las preferencias del usuario. Los chatbots, ni más ni menos, se adaptan como hacían los buscadores. O sea, tenemos que pensar que es una evolución de lo que teníamos hasta ahora. O sea, esto no es algo nuevo que nos venga de cero. O sea, no es ni más ni menos. Lo único que la inteligencia artificial pues lo está haciendo de manera mucho más automatizada y mucho más rápida. Pero antes los buscadores hacían un perfil, los robots de los buscadores hacían un perfil digital de nosotros y en base a eso nos estaban enviando publicidad en relación a lo que nosotros habitualmente estábamos buscando o en relación a las búsquedas. Es decir, a ti te gustan los zapatos de tacón, pues yo te voy a enviar publicidad de tacón para que tú sepas dónde lo vas a comprar, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora con la evolución de la inteligencia artificial, eso es mucho más directo de lo que era anteriormente. Incluso, y perdón, sí, la misma búsqueda, a veces tú ni siquiera tienes que darle a buscar nada. Uno puede estar hablando y el teléfono te oye y de repente tú entras a Instagram por cualquier lado y todo lo que tú hablaste te empieza a bombardear eso. O sea, es increíble. Hay quien dice eso, hay quien dice que los teléfonos escuchan. Eso no se ha podido comprobar, pero hay algunas que sí, entonces, bueno. Bien, conclusiones. Impacto significativo. La inteligencia artificial ya ha transformado, o sea, no vamos a decir va a transformar o está transformando, no, ya ha transformado la gestión de las redes sociales, mejorando la eficiencia y personalización con desafíos y limitaciones a considerar. Preguntas y respuestas. La interacción en vivo. Las plataformas de redes sociales están evolucionando para permitir interacciones en vivo más dinámicas y personalización mediante la inteligencia artificial. El data driven y estrategias, el uso de datos y análisis generados por la IA para informar estrategias de contenido y campañas más efectivas en redes sociales. Ya hoy en día, como bien nos decían los compañeros que han utilizado ChatGPT o cualquier otro asistente virtual, realmente le podemos preguntar lo que nosotros queramos, pero siempre tenemos que hacerle preguntas en relación a lo que a nosotros nos interesa. Y tenemos que hacerle preguntas en relación a lo que nosotros conocemos. Es decir, como decía antes, yo no le voy a preguntar cómo abrir un estómago a una persona que tiene una úlcera, porque yo no sé de eso. Y me va a poner algo que yo no sé si es verdad. Y además, posiblemente yo no le esté haciendo la pregunta de manera correcta. Entonces, como no le estoy haciendo la pregunta de manera correcta, evidentemente tampoco me va a dar la respuesta correcta. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, es un asistente, pero es un asistente que nos va a responder en base a nuestras preguntas. Y con lo cual,
precisamente el tema de los prompts es para que nosotros le podemos preguntar sobre lo que nosotros queremos que nos dé y tiene que ser sobre algo que nosotros conocemos, porque si no nos va a dar una respuesta que no es la correcta y nosotros no vamos a saber si la respuesta es correcta o no, porque como no conocemos del tema, no sabemos si realmente un estómago se abre así o no. Entonces, porque si por ejemplo decimos cómo se abre un estómago de una persona que tiene úlcera, si no le decimos que somos médicos, no va a decir, coge un cuchillo carnicero y dale para adelante. Entonces, tenemos que hacer las cosas de manera más o menos correcta. Inclusive, la propia inteligencia artificial tiene unos límites. Es decir, hay cosas que te va a decir, yo no te puedo responder sobre eso. Es decir, sobre cosas que tengan que ver sobre ciertas ideologías, sobre temas, por ejemplo, de violencia, etcétera. Si tú le pides a lo mejor una información sobre algo que tenga que ver con eso, o le pides una imagen que tenga un exceso de violencia, te va a decir que no está preparada ni tiene las instrucciones para poder darte ese tipo de contenido. Es decir, ya de por sí, faltando legislación, ya la inteligencia artificial tiene límites. Y al fin y al cabo, los límites se las vamos a poner los humanos, porque los humanos somos los que le estamos dando las instrucciones de cómo tiene que interactuar. Es decir, hay quien piensa que esto va a ser como esa película de las máquinas que se revolucionan y acaban con lo humano, ¿no? Evidentemente, eso no hay que pensar que pueda ocurrir, porque los límites se los vamos a poner nosotros mismos, ¿no? Tampoco podemos darnos información, exacto, ¿no? O sea, a ver, voy a leer la respuesta bien. Tampoco puede darnos cierta información antes de su invención, lógicamente. Pero, por ejemplo, lo que tú estás diciendo precisamente viene de que a lo mejor si nosotros le hacemos una pregunta y no tiene la respuesta, puede alucinar y puede dar una respuesta totalmente inventada, porque según cómo esté esa inteligencia artificial, o puede inventárselo o puede decir que no tiene información sobre eso. Nos podemos encontrar con las dos situaciones. Por eso es importante que lo que nosotros le preguntemos sea sobre algo que nosotros conozcamos, porque si no, nos puede dar una información totalmente incorrecta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Bien, yo ahora os voy a entrar a, vamos a ver, a mi chat GPT. Yo voy a enseñar, por ejemplo, liderazgo noticioso, que es donde estaba publicado el artículo que os dije que leyerais y pudierais interactuar. Por ejemplo, yo tengo un prompt que me ha llevado mucho tiempo crearlo. Utilicé ejemplos de otras personas, lo fui adaptando a lo que yo iba necesitando y hice muchas pruebas error hasta que conseguí un prompt que se adecua a lo que yo necesito. Como vosotros sabéis, cuando tú tienes una página web y escribes en esa página web, tienes que tener una serie de especificaciones SEO para ayudar al posicionamiento de esa página, para que esté lo más arriba posible. Entonces, cuando vosotros entráis en una página web y le colocáis un contenido, podéis tener una herramienta dentro de ese WordPress, dentro de esa gestión de esa página web, en la cual pues podéis darle ciertas instrucciones para lo que es la gestión SEO, la gestión de posicionamiento. Entonces, en lo que se refiere a un tema de un periódico digital, que no encontré ningún, por eso tuve que hacer muchas pruebas error, porque no encontré nadie que explicara sobre ese tema y lo tuve que crear yo por
mi propia cuenta haciendo pruebas y pruebas y pruebas hasta encontrar el que me estuvo dando resultados. Os voy a leer ese prompt, que es bien largo. Por eso os decía el tema de que un prompt tenéis que ser lo más específicos posibles. Por ejemplo, yo ahí le digo, no has de crear un artículo nuevo, porque ya es una noticia que está creada y está publicada. Sobre el contenido de la siguiente noticia, en la URL, realizar las acciones que te voy a solicitar a continuación. Y yo ahí le pongo un link, que es sobre el cual yo le voy a pedir una serie de instrucciones. Entonces yo le coloco, le pongo, crear la metadescripción con un máximo de 160 caracteres, un máximo de 940 píxeles y el metatítulo con 60 caracteres y un máximo de 568 píxeles del contenido de esta conversación. Claro, lo que yo os decía antes, si vosotros no conocéis de SEO, no le vais a poder preguntar, no le vais a poder dar toda esta información, que sobre SEO vamos a hablar en otra clase. Ahí yo le pongo, porque a veces hay que reafirmar cosas para que las tenga en cuenta. Sé muy cuidadoso con estos límites. Antes de presentar el resultado, comprueba que los límites sean los establecidos. Yo ni más ni menos lo que estoy haciendo ahí es tener una conversación como si yo la estuviera teniendo con la persona que se dedica a SEO de la empresa. Yo ahí le pongo, ten en cuenta que la palabra clave principal es tal. En cada artículo hay una palabra que es la palabra clave principal y es la que tú le colocas. Crear también el extracto SEO en tu rol de experto en posicionamiento SEO con más de 15 años de experiencia. Crear las 16 mejores claves long tail y las 12 mejores palabras long tail. Tener muy en cuenta que me presentes esas palabras claves en un texto continuo separado por comas. Porque si yo no le pongo cómo quiero que me lo presente, me lo va a presentar como quiera. A lo mejor me lo presenta como una tabla. Y entonces yo para copiar y pegar se me dificulta. Entonces yo tuve que averiguar cuál era la mejor manera que WordPress me lo aceptara y que yo pudiera copiar y pegar, que no tuviera que hacer una a una. Y después le digo, crear los copies para Instagram, Twitter y Facebook relacionados con el contenido de esta conversación. Para el copy de redes sociales, recuerda quién somos. Somos un periódico digital. O sea, si nosotros no fuéramos para arriba, yo estoy entrenando esta conversación y en el inicio de esta conversación yo le dije, le expliqué quién era líder. Te vas a convertir en el experto en SEO, el experto en redes sociales de un periódico que se llama así, que publica noticias sobre esto, sobre lo otro, sobre lo demás allá, y te voy a ir pidiendo cosas para realizar la gestión de ese periódico. Por eso yo ahí le digo que recuerde sus roles, que yo le he dicho que esa conversación va a tener. Entonces, para el copy de redes sociales, recuerda que somos un periódico digital, con lo que la escritura debe ser en tono noticioso, en tercera persona e imparcial para hablar del tema en cuestión. Recuerda que para el copy debe estar incentivar a las personas que se dirijan al link de la bio para leer la información completa. Y creo que me he ido a otro, pero bueno, ¿veis? Ahí automáticamente me contesta, me da la metadescripción con los límites exactos que yo le he pedido, me da el metatítulo, me da el extracto SEO, me envía las palabras claves como yo se lo he dicho, separado por coma en un texto continuo, y me da el copy para redes sociales. Y aquí vais a daros cuenta de algo que hablamos en el primer día de clase. Acordaros que dijimos que cada red social tiene su propio lenguaje. Adivinar, la inteligencia artificial eso lo sabe y me hace un copy para Instagram, me hace un copy para Twitter totalmente distinto y me hace un copy para Facebook totalmente distinto. Porque la inteligencia artificial ya sabe
cómo cada red social, cuál es el lenguaje que tiene. Comentarios. Tremendo. Nunca había visto una solicitud tan detallada, específica. ¿Quién más Muy comenta? interesante. ¿Quién más Bueno, comenta? justo lo que usted decía, Pedro, iniciando. La inteligencia artificial nos va a dar lo que le pedimos en base a lo que conocemos. O sea, para obtener ese resultado, yo debo conocer en detalle qué es lo que necesito y depurar esa información. Exacto, exacto. O sea, yo le estoy hablando de eso porque yo me dedico o sea, yo llevo muchos años creando periódicos digitales, he dirigido varios periódicos, he tenido varios, entonces yo sé muy bien cómo funcionan, al igual que la gestión de redes sociales. Entonces, en base a eso, pues yo le pido exactamente qué es lo que yo quiero. Una preguntita. Entonces, nosotros tenemos que tener pendiente, o sea, eso es una herramienta que debemos aprender a manejarla y tenerla siempre ahí, o sea, para ya uno poder manejar una página de algún negocio o algo así. Como os he Al dicho chat antes, GPT. sí, mira, como os he dicho antes, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero sí te lo va a quitar alguien que utilice inteligencia artificial. O Es sea, el decir, chat GPT sería un soporte para nosotros. el chat Para GPT, facilitarnos un el poco chat GPT es tu asistente virtual. más. Ok. Es decir, toda esa información que yo le acabo de pedir, si yo se lo digo al CEO de la compañía, me va a tardar a lo mejor 48 horas. Va a hacer un estudio, la palabra SEO, cuál es la palabra más buscada, va a irse a las herramientas que él utiliza, la de Google. Tiene que hacer un trabajo. En cambio, si yo se lo pido a ChatGPT, en 2 segundos tengo la contestación. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que quien va a seguir haciendo eso va a ser un experto en redes sociales. Es decir, tú eres una experta en redes sociales, te estás convirtiendo en una experta, una profesional de redes sociales. Lo único que tú ahora mismo vas a tener una herramienta que te va a ayudar como asistente virtual a hacer tu trabajo. Pero obviamente no te lo va a hacer entero, no te lo va a hacer, porque tú te puedes encontrar con alguna situación de que eso no te lo esté dando correcto y tú le vas a tener que decir, vuélvemelo a decir, vuélvelo a repetir, chequea bien la información. Yo el otro día vi una comparativa que me gustó mucho y os la voy a contar. Era una persona que estaba hablando sobre la inteligencia artificial con el tema de las imágenes. Y eso lo podemos adaptar también al tema texto, sin ningún tipo de problema. Tú le pides a la inteligencia artificial que te hace una imagen, no te gusta lo que te ha dado y tú, esto no sirve, esto no vale. Pero cuando tú vas a hacer una sesión de fotos, ¿cuántas fotos tú haces? Haces muchas fotos. Y de la cantidad de fotos que tú haces, eliges cuáles son las mejores. Entonces, con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Si tú le pasas un prompt para cualquier tipo de situación, bien sea para texto o bien sea para imagen, si lo que te da no es lo que tú quieres, tú le puedes volver a pedírselo. Como ha dicho antes una de las compañeras, tú se lo vuelves a pedir, le vas a cambiar el concepto. Yo, por ejemplo, hoy estaba creando un logo para una empresa, lo estaba haciendo con inteligencia artificial y realmente tuve que hacer como 7, 8 prompts distintos. Pero en un rato lo hice. Si vosotros le pedís un logo a un diseñador, ¿cuánto os tarda? ¿Y cuánto logos tiene que hacer hasta que os gusta uno? Es decir,
el mismo proceso que hacemos de manera manual es el mismo proceso que vamos a hacer de manera automatizada. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? El término que usted usa de prompts, ¿qué es lo que significa? Sí, creo que lo he dicho antes, quizás has entrado más tarde. El prompt es lo que nosotros le pedimos a la inteligencia artificial para que nos dé una contestación. De hecho, ya hay una profesión que es ingeniero de prompts. Es decir, hay personas que se dedican a crear prompts y venden esos prompts. Lo que decíamos antes, dependiendo de cómo dependiendo de lo que tú le pidas y cómo se lo pidas, va a ser la contestación. Es decir, lo que yo os enseñaba ahora, que yo le estoy pidiendo, la información que me da, espérate, vamos a ver que hay varias personas que quieren entrar y no me he dado cuenta. Vamos a, ok. Perfecto, ya tenemos a todo el mundo dentro. No es lo mismo que todo ese prompt que vosotros habéis visto, una creación de trabajo, no es lo mismo que yo le ponga directamente sobre este artículo, sácame las mejores, sácame las palabras clave. No me va a dar la misma respuesta. Me va a dar una respuesta distinta que no posiblemente no sea la más adecuada. Porque como habéis visto, al prompt, tú le dices a la inteligencia artificial también cómo quiere que actúe. Es decir, tú le puedes poner, actúa como un community manager novato. En vez de un profesional de 15 años, tú le dices un community manager recién graduado y dame las palabras clave sobre este artículo. No te va a contestar igual. Por ejemplo, tú le puedes decir, vamos a volver a los animales, cualquier tipo de pregunta para la escuela. Por ejemplo, cualquiera de vosotros, si hay alguien que es profesor, y tú le dices, dame la respuesta dirigida a niños de 10 años. Entonces, la respuesta que te va a dar es como una profesora que se está dirigiendo a niños de 10 años. Ahora, si yo le digo esa misma respuesta, dámela para universitarios, va a ser distinta. ¿Entendido toda esa parte? Sí. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cuanto a herramientas, tenemos, mirar, hay cientos y cientos, por no decir miles de herramientas. O sea, en este año y medio, desde que surgió ChatGPT, el mismo ChatGPT ha tenido ya distintas evoluciones y han surgido miles de herramientas. Ahí es donde yo os digo el hecho de que os tenéis que convertir un poco en autodidactas. No digo de manera inmediata hoy, sino vamos a seguir el proceso del curso hasta llegar al final, que os graduéis ya como community manager, que podáis gestionar de manera profesional cualquier cliente de redes sociales, la gestión de redes sociales, pero a partir de ahí sí que ya podéis de alguna manera, lo que yo os digo, convertiros en autodidactas y poder tener las informaciones al día de toda la evolución que está habiendo en la gestión de redes sociales, en la que está incluida la inteligencia artificial, pero no es lo único, lógicamente. O sea, hay muchas más cosas dentro de la gestión de redes sociales. Y es muy importante que estéis al día para no quedaros atrás. Es decir, como ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial, pues evidentemente estamos diciendo, el que no esté al día de la utilización de la inteligencia artificial se va a quedar atrás. Pero es que el que no esté al día de los algoritmos de Instagram puede estar publicando de manera errónea. El que no esté al día
de que Twitter va a sacar una novedad y no lo sepa, evidentemente se va a quedar atrás. Es decir, vosotros tenéis que estar al día, como cualquier profesional en cualquier área, de qué es lo que está ocurriendo en el mercado en el cual vosotros estáis de manera profesional. Eso es muy importante. Es importante que estéis en cualquier tipo de red social, sea YouTube, sea Instagram, que sigáis a personas del sector, que sean figuras relevantes de cada uno de los sectores, para que conozcáis qué es lo que está ocurriendo en el mercado en cada momento y qué es lo que está ocurriendo en el sector en el cual vosotros estáis trabajando. Entonces, dentro de esa parte de la inteligencia artificial, ya también están entrando lo que se le llaman las automatizaciones. Las automatizaciones son esas tareas repetitivas que se hacen sobre todo a nivel administrativo y que a través de la inteligencia artificial podemos automatizarlas y que sea la inteligencia artificial que haga el proceso y nos dé una respuesta al respecto. Es decir, hay muchas herramientas. Para que os hagáis una idea, yo recomiendo que, por ejemplo, busquéis información sobre Make, con K, que es una herramienta que funciona muy bien para el tema de automatizaciones, no para que la utilicéis de manera inmediata, porque eso conlleva una educación y una formación al respecto, pero para que suene y podáis ver algún tipo de información. Para tema de imágenes, el propio ChatGPT tiene integrado DALL-E 3, le podéis pedir imágenes, pero también Bing tiene una herramienta de imágenes que a mí me gusta mucho. De hecho, yo lo utilizo muchísimo. Bing como asistente de texto, a mí me gusta más ChatGPT particularmente. Pero para imágenes, utilizo Bing, el tema de imágenes. Vamos a ver si vemos, a ver, déjame buscar, vamos a ver si podemos buscar una imagen con el tema de Bing, por ejemplo. Irme diciendo, por ejemplo, qué imagen queréis. ¿Quién me dice qué imagen quiere? Disculpe, ¿cómo se escribe Bing? B-I-N-G. ¿Quién me dice qué imagen quiere? Antes de irnos a la imagen en Bing, sí, dijo que Mac, ¿para qué era esa herramienta? Y disculpe. Para automatizaciones. Gracias. Por ejemplo, una automatización podía ser, volviendo, por ejemplo, a lo que yo os decía del periódico. Cada vez que detectes que hay una nueva publicación, me la envías por correo electrónico, por ejemplo. O se la envías por correo electrónico a todas estas personas que están en este Google Sheets o en este Excel. Eso sería una automatización que de manera automática, sin que ninguna mano humana entre, lo hace de manera automática. Decidme alguna imagen. ¿Qué imagen queréis? Una imagen de un gimnasio de mujeres al aire libre con que el cielo se vea como un atardecer. Muy bien. Vamos a ver. Voy a hacer algo. Yo soy malo en inglés, pero la gran mayoría de herramientas de inteligencia artificial para imágenes entienden mejor el inglés que el español. Se puede hacer en español también, pero lo entienden mejor. Entonces, vamos a traducir lo que me ha dicho la compañera. Hemos dicho, vamos a crear una imagen, en formato Disney, no, en formato Pixar. Le voy a poner ahí un detalle de un
gimnasio de mujeres. ¿Qué más me dijiste? Al aire libre. Al aire libre y que se vea de fondo un atardecer, o sea, en el cielo. Gimnasio al aire libre de mujeres y de fondo un atardecer. Muy bien. Vamos ahí. Ahí tengo la traducción al inglés. Me voy al generador de imágenes. Y vamos a darle crear. Nos va a dar, normalmente, nos da 4 opciones distintas. Ahí estamos viendo. Y ahí vemos. En este caso nos ha dado 2. Y ahí vemos que es muy exacto lo que le hemos pedido. Supongo que lo estáis viendo. Wow, exactamente lo mismo, wow. Un gimnasio al aire libre. La vamos a poner esta en grande para que la veáis. Y vamos a ver la otra. ¿Qué os parece? Increíble. Muy increíble. Exactamente lo que se le pidió. Exactamente. Maestro, Adelante. de hecho, a mí me gustaría compartir algo y es que yo escribo, ¿verdad? Entonces, yo estoy en proceso de publicación de mi primer libro y yo me ayudé muchísimo de la inteligencia artificial. Perfecto. Para publicar un libro, obviamente hay que pasarlo por editores de gramática, de estilo. Y yo utilicé ChatGPT para corregir esas faltas. También utilicé otras plataformas de inteligencia artificial para crear la portada del libro. Así es. Y para agregarle ilustraciones, porque es como una combinación de texto con dibujos. Y todo eso fue con la inteligencia artificial. Así es. Hay que tener algo con cierto cuidado para según qué tipo de trabajos se hacen, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte educativa. Ya hay herramientas que detectan cuál es el porcentaje de ese texto que se ha hecho con inteligencia artificial. Entonces, puede ocurrir que un profesor vea que eso se ha hecho con inteligencia artificial un 90% y diga suspendido. Exacto. Ahora, en ese caso, por ejemplo, el proceso de publicación que yo realizo es de manera independiente por Amazon. Exacto. Inclusive, Amazon te pide, por ejemplo, si tú utilizaste alguna inteligencia artificial para lo que lo usaste específicamente y tú ahí pones y le das el crédito en lo que tú utilizaste la inteligencia artificial. Exacto. Ahora, también hay inteligencias artificiales que tú le pasas un texto que tú has hecho en inteligencia artificial y te la humaniza. Y automáticamente tú lo pasas por esa otra herramienta de detección de inteligencia artificial y resulta que aparece que ya no está hecho con inteligencia artificial. Entonces, ahora yo lo que he hecho ha sido el mismo texto que hemos visto antes, que yo le había dicho en formato Pixar, yo le he puesto en formato realista. Entonces, yo aquí le he puesto en formato realista. Le voy a dar crear. Esperamos unos segundos. A veces tarda un poco más, pero no hay que ponerse nervioso. Y aquí lo vemos ya con un formato más realista y no tan Pixar, no tan de Disney. Aquí vemos que esto es mucho más realista. ¿Lo estáis viendo? Sí, sí. Sí. Aquí vemos otra. En esta ocasión nos ha enviado 4, que es lo que habitualmente hace. Y aquí vemos todo eso. Entonces tenemos muchísimas herramientas que nos hacen muchos trabajos. Hay herramientas de inteligencia artificial que si por ejemplo hay una imagen que quizás está borrosa, nos quita eso borroso y nos pone una imagen como es, nos la pone de calidad. Hay herramientas artificiales, por ejemplo Canva, en su formato de pago, tiene una opción bien interesante
que tú a veces tienes una imagen que, vamos a suponer que tú necesitas hacer una imagen cuadrada para Instagram de 1080 por 1080 y resulta que es una imagen rectangular que cuando tú la pones en el cuadrado, resulta que te queda en blanco la parte de arriba y la parte de abajo, y entonces tú le dices, quiero que me complementes lo blanco. Y automáticamente esa inteligencia artificial continúa la foto. Es decir, por ejemplo, en esta foto, imaginar que la foto terminara justamente en la cabeza de la muchacha y tú le dices, continúame la imagen. Incluso hasta tú le puedes decir, ponme nubes. O sea, tú le puedes decir lo que quieres que te continúe. Pero si tú le dices simplemente, complementame la imagen, como lo que vemos es que lo que hay ahí es montañas y tal, pues muy posiblemente lo que te vaya a crear es el cielo. Y automáticamente esa foto rectangular tú la conviertes en foto cuadrada y tienes una foto totalmente en la medida que tú necesitabas, y la inteligencia artificial te ha creado lo que no estaba en la foto y le ha dado continuación exacta a lo que había en la foto. Y además te da distintas opciones. Es decir, lo que hablábamos en la charla, ¿no? Al principio, la inteligencia artificial nos está abriendo un abanico impresionante para optimizar nuestro trabajo. Lo que antes a lo mejor tú podías tardar a lo mejor una semana, tú hoy lo puedes tener en media hora y mucho más optimizado tanto en la calidad como en el tiempo. Pero como decimos, no es que tengamos que dejar de aprender, no es que no necesitemos saber, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Cuantos más conocimientos tengamos de lo que nosotros queremos, mejores resultados vamos a tener, porque le vamos a preguntar a la inteligencia artificial qué es lo que queremos, cómo lo queremos y cómo queremos que se comporte. Por ejemplo, a ChatGPT, para poneros un ejemplo, vosotros le podéis decir, te vas a convertir en yo mismo. Es decir, te vas a convertir en community manager. Y quiero que actúe como yo. ¿Y cómo yo le explico que actúe como yo? ¿Cómo yo le digo que escriba como yo? Fácil. Le digo, mira, tú vas a ser mi community manager de Twitter y te voy a pasar 6 tweets distintos que yo he escrito para que conozcan mi estilo y forma de escribir. Y a partir de ahora, quiero que escribas los próximos tweets que yo te pida, quiero que los escribas como yo. Y automáticamente, él aprende de esos tweets que yo le envío, que ya están creados. Él aprende cómo yo escribo, cómo yo me expreso. Y a partir de ahí, los tweets que me va a enviar de lo que yo le pida, las contestaciones que me van a dar va a ser como si fuera yo mismo. Y lo va a escribir con el mismo estilo que yo mismo. Claro, evidentemente, todo esto que estoy diciendo, que quizás para algunos es sorpresivo, evidentemente es un proceso. No penséis que con lo que acabamos de hablar ahora, ya os podéis ir a ChatGPT, cualquier cosa y convertirlo en experto. Todo eso es un proceso, al igual que el Community Manager. Y entonces, evidentemente, os digo que tenéis que iros convirtiendo en autodidactas para que vayáis aprendiendo a cómo utilizar esas herramientas. O sea, antes, para la gestión de redes sociales, teníamos muchísimas herramientas para la gestión. Yo recuerdo hace, pues no sé, 7, 8 años, ya aquí en el país, pues, por ejemplo, yo utilizaba una herramienta que ahora prácticamente no se utiliza, que se llamaba Twitter Audit. Esa herramienta a mí me daba una información para conocer, por ejemplo,
el porcentaje de seguidores falsos que tenía una cuenta, para yo saber si esa cuenta yo la podía utilizar como influencer o no, dependiendo de los seguidores falsos. Porque antes se miraba mucho los seguidores para contratar a un influencer. Ahora ya no, ahora se contrata por la interacción, por la cantidad de interacción. Con lo cual, podríamos decir que esa herramienta quizás quedó un poco desfasada porque ya no se utiliza esa parte a la hora de contratar un influencer. Pero me refiero que son herramientas que han ido evolucionando y son eso, lo que antes preguntaba Pamela. Es un asistente. No nos va a sustituir a nosotros. Es un asistente que nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo, pero no nos va a sustituir. Al fin y al cabo, es nosotros que tenemos que hacer el trabajo. Es nosotros que le tenemos que preguntar. Es nosotros que tenemos que comprobar si la respuesta que nos está dando es correcta o no es correcta. O sea, yo eso quiero que lo tengamos claro. O sea, no es como al principio también de la gestión de redes sociales, nosotros decíamos que para ahorrarse un dinero había muchos jefes, cuando se estaba iniciando el mundo de las redes, no, mi sobrino tiene Facebook, él ya sabe hacer eso. Y le daba las redes sociales de una empresa al sobrino, que no había pasado nunca por un curso. Evidentemente, cuando llegaba la primera crisis, había problemas. No es lo mismo que una persona que pasa por un curso de redes sociales y tiene las nociones profesionales para cómo gestionar las redes sociales. Por ejemplo, yo recuerdo el otro día que a muchos de vosotros sorprendió el hecho de que cada red social tuviera su lenguaje. Eso el sobrino del jefe, que tiene una cuenta de Facebook, eso no lo sabe. Vosotros que os estáis convirtiendo en profesionales de redes sociales, ya lo sabéis. Por lo mismo ocurre, yo le pedí a Luis, eso no es, lo de hoy no estaba en el plan educativo, pero yo le pedí a Luis que hoy hiciéramos este impasse con el tema de inteligencia artificial, porque yo digo, yo estoy ya escribiendo artículos al respecto, yo estoy haciendo ya cursos específicos de inteligencia artificial, ya estoy creando herramientas de inteligencia artificial y yo sé que el futuro del manejo de redes sociales está muy vinculado a herramientas de inteligencia artificial. Entonces, le pedí a Luis que me permitiera que pudiéramos hacer este curso para que pudieras ya tener esas nociones básicas de cómo está cambiando la gestión de redes sociales a raíz de la entrada de la inteligencia artificial en el mundo en general. Es decir, está cambiando muchas profesiones, pero una de las primeras profesiones que ha adoptado la inteligencia artificial ha sido la gestión de redes sociales, como habéis visto en el ejemplo que yo os he puesto. Yo, por ejemplo, llevo las redes sociales de un ministro y utilizo muchas veces ChatGPT, pero lo utilizo como referencia. Yo después de que me da la información, yo me lo paso a mi procesador de textos, lo reviso y lo adapto. Porque no puedo darle por completo ese copy que me está dando, no es siempre 100% lo que yo quiero y lo tengo que adaptar. Claro, llevo muchos años gestionando las redes sociales de esa persona, sé cómo escribir y sé lo que quiero decir. Entonces, tengo el asistente de ChatGPT para que me ayude, porque a veces, lo que hablábamos antes, vamos a suponer que me llaman a las 10 de la noche, uno cansado, agotado, medio dormido, y hazme un copy de este tema. ¡Ey, mi madre! Espérate, que yo estoy, o sea, no estoy claro. O sea, ¿cómo yo arranco la mente? No, espérate. La mejor manera de arrancar la mente es teniendo una base. Entonces yo le pido a ChatGPT que me dé esa base. Y ya con esa base, ya mi mente empieza a trabajar. Entonces, quería que lo tuvieseis eso claro. Me ha pasado un poquito como el otro día, aunque no tanto. Se me ha ido el tiempo. No sé si tenéis alguna otra pregunta.
Yo espero que los servidores estén ya listos esta misma noche y os invito a las personas que no habíais interactuado a que interactuéis con el link que mandamos la semana pasada, que yo imagino que con la conversación que hemos tenido hoy, quizás veis ese texto, lo veis un poquito distinto ya, y sabemos un poquito más por qué se está hablando de ese tema en ese artículo, y espero que pues hagáis algún comentario al respecto en esa publicación. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues voy a detener la grabación para que pues vayamos terminando.